Esta es la historia de Patricia, una mujer de 45 años. Y es también la historia de cómo un secreto, el de su esposo Marcos, terminó por destrozar un matrimonio de 18 años. Una vida que habían construido sobre un sueño que parecía haberse cumplido solo para descubrir que en realidad era una mentira devastadora. Una que, increíblemente, se ocultaba en la propia sangre de su hijo. Es una pregunta que nos pone a pensar, ¿no? Una que, por suerte, la mayoría de nosotros espera nunca tener que responder. Pero para Patricia, esto no era un ejercicio mental. Era su cruda realidad, una que estaba a punto de desmoronar su mundo por completo. Lo que iba a descubrir no solo cambiaría su vida para siempre, sino que la obligaría a cuestionar el significado mismo de la palabra familia. Porque antes de que toda la verdad saliera a la luz, la vida de Patricia y Marcos era, para todos los efectos, un sueño. Habían luchado juntos con uñas y dientes por su mayor anhelo, ser padres. Y créanme, ellos estaban convencidos de que lo habían logrado. Miren, su historia de amor ya era larga, de 18 años, y en el centro de todo había un deseo inmenso, tener un hijo. Pasaron por 5 años de un carrusel emocional de tratamientos de fertilidad, un ciclo agotador de esperanza y desilusión que los llevó al límite. Y entonces, el golpe final, el diagnóstico devastador de que Patricia no podía concebir. Pero su perseverancia, pareció obrar un milagro. Contra todo pronóstico, nació Mateo. Y con él llegó una alegría que parecía de verdad absoluta. Su mundo era una burbuja de felicidad perfecta. Pero hace un año, cuando el pequeño Mateo tenía 3, un simple susto médico se convirtió en la primera grieta de esa realidad. Lo que comenzó como una visita de rutina al hospital estaba a punto de convertirse en la demolición de su hogar. Resulta que Mateo enfermó. Era una infección bastante grave que requería una transfusión de sangre, un procedimiento que, en teoría, es de rutina. Los médicos, como es normal, siguieron el protocolo. Analizaron su tipo de sangre para encontrar un donante compatible. Y fue justo ahí, en ese simple análisis de laboratorio, que saltó la primera, e imposible, señal de alarma. Los resultados no tenían ningún sentido. Sencillamente, eran médicamente imposibles. El tipo de sangre de Mateo era incompatible, no solo con el de Patricia, sino también con el de Marcos. O sea, científicamente era imposible que fuera hijo biológico de ellos. Los médicos, totalmente perplejos ante esta anomalía, sugirieron la única prueba que podía aclarar el misterio: un análisis de ADN. Esa prueba de ADN prometía una respuesta, una simple aclaración a lo que parecía un extraño error de laboratorio. Pero en lugar de cerrar el caso, lo que hizo fue abrir la puerta a una verdad muchísimo más profunda y dolorosa de lo que Patricia jamás se pudo haber imaginado. El resultado llegó una semana después y fue un golpe doble, brutal. Primero, confirmó lo que la sangre sugería: Mateo no era el hijo biológico de Patricia. Pero la segunda revelación, esa fue la que lo destruyó todo. Mateo tampoco era el hijo biológico de Marcos. El niño que habían amado y criado por 3 años no era suyo. La clínica de fertilidad había cometido un error de proporciones catastróficas, implantando un embrión que pertenecía a otra pareja completamente anónima. Pero, por más terrible que fuera el error de la clínica, esa ni siquiera era la peor parte de la historia. No, la traición más profunda no vino de un extraño en un laboratorio, sino del hombre que dormía a su lado cada noche. Con los resultados temblando en su mano, Patricia fue a buscar a Marcos, esperando compartir el shock, el dolor, pero la reacción de él no fue de sorpresa, fue de culpa. Se derrumbó por completo y confesó un secreto que envenenaba toda su historia. Él ya sabía la verdad sobre el origen de Mateo. La había descubierto meses atrás. 8 meses. Pensemos en eso por un segundo. 240 días. Durante 8 largos meses, cada beso de buenas noches, cada te quiero, estuvo manchado por esa omisión. Marcos le ocultó a su esposa la verdad más fundamental de sus vidas. Su razón: pánico. Tenía terror de que ella dejara de amar a Mateo, miedo a que ella dejara de amarlo a él, miedo a que su familia, esa que tanto les costó construir, se desintegrara. La reacción de Patricia fue de una furia y un dolor absolutos. El miedo de Marcos no justificaba la mentira. Con un grito que le salió del alma le reclamó: tenía derecho a saber, tenía derecho a decidir qué hacer. Le había robado su derecho a la verdad.
Lo que vino después fue un caos, uno que se desbordó más allá de las paredes de su casa. La revelación no solo desató una crisis matrimonial terminal, sino que explotó en un escándalo legal a nivel nacional y de repente una segunda familia apareció en la vida de su hijo. Resulta que el error de la clínica de fertilidad no fue un caso aislado, fue una falla sistémica. La investigación sacó a la luz una negligencia que afectó a otras 3 parejas, destrozando múltiples vidas. El escándalo, como era de esperar, provocó una ola de demandas, el cierre definitivo de la clínica y el procesamiento penal de sus directores. Dejó una estela de desconfianza en toda una industria. Y en medio de su propio infierno personal, llegó una llamada que lo complicó todo todavía más. Los padres biológicos de Mateo, una pareja llamada Carlos y Marta, se pusieron en contacto. Querían conocer al hijo cuya existencia ni siquiera sabían. Esa conversación fue, imagínense, un campo minado de emociones. Un encuentro imposible cargado de dolor, de anhelo y, extrañamente, de conexión. Pero en esa conversación, Carlos, el padre biológico de Mateo, le dijo a Patricia algo que se convirtió en un ancla para ella. Le dijo: Patricia, Mateo es tu hijo, no porque compartan ADN, sino porque lo has criado, porque lo amas, porque has estado ahí para él cada día. Eso es lo que hace que alguien sea un padre. Esas palabras, que vinieron de un extraño, del padre biológico de su hijo, se convirtieron en el primer ladrillo. Y a partir de ahí comenzó el camino, largo y muy difícil, para perdonar, para sanar y para reconstruir una familia que ahora tenía una definición completamente nueva y, sin duda, mucho más compleja. La reconstrucción no fue un milagro, fue un trabajo deliberado. Se metieron de lleno en una intensa terapia de pareja. Aprendieron a comunicarse con una honestidad brutal, sin secretos. Patricia luchó para poder perdonar el miedo que motivó a Marcos, aunque la mentira seguía siendo una herida abierta. Y finalmente, hizo el acto de amor más poderoso. Inició los trámites para adoptar legalmente a Mateo, para hacerlo suyo ante el mundo, como ya lo era en su corazón. Hoy, Mateo es un niño feliz de 4 años que vive en una red de amor expandida. Tiene la enorme fortuna de tener 2 familias que lo adoran. Carlos y Marta son parte activa de su vida, son figuras de amor a quienes él llama tío y tía. Y el matrimonio de Patricia y Marcos sobrevivió a la tormenta. Es diferente, claro, pero se ha vuelto más fuerte, cimentado ahora no en un sueño frágil, sino en una verdad inquebrantable. La lección que emergió de las ruinas de esta traición es profunda. Y es que su historia demuestra que la familia no se define por lazos de sangre o por hebras de ADN. Se define por el amor, por el cuidado diario y por la elección consciente de estar presente. La historia de Patricia y Marcos es, sin duda, un caso extremo, pero que obliga a reflexionar sobre la confianza y el peso que tienen los secretos en cualquier relación. Demuestra cómo las decisiones que se toman desde el miedo pueden tener consecuencias devastadoras. Para más análisis de historias complejas como esta, no olviden suscribirse.